Procesó con prisión al hombre de 40 años por el delito de lesiones graves ultraintencionales en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de omisión de asistencia y amenazas. Un caso escalofriante también, director. El hecho ocurrió sobre las 6 de la madrugada de este domingo, cuando el encargado de la guardia de seguridad de la discoteca, un hombre de 40 años, empujó a un joven de 18 años que cayó desde una altura de 8 metros en las canteras del Parque Rodó. Después del hecho, el guardia, que al momento de empujar al joven estaba con otra funcionaria del boliche, una joven de 19 años, fue a hablar con los otros dos guardias para informarle que había tirado uno al agua. Los dos guardias se acercaron al lugar del incidente y vieron a un amigo del joven agredido, pero no prestaron atención a sus reclamos. «Creo que está muerto», le dijo uno de los guardias a su jefe, pero este respondió que se quedara en su lugar y que nadie se debería enterar de lo sucedido. En tanto, al otro guardia le dijo en tono amenazante: «Vos de acá no te movés en toda la noche, no viste nada y recordá siempre que tenés familia». Tras la llegada de la policía, el amigo del agredido reconoció al autor que provocó la caída del joven. Tras las indagatorias de rigor, el hombre de 40 años fue procesado con prisión por un delito de lesiones graves ultraintencionales y un delito de omisión de asistencia y amenazas. Los otros 3 empleados del local fueron procesados sin prisión por un delito de omisión de asistencia. ¿Qué me dicen? Una historia que se repite. Muy liviana la semana pasada hablábamos del tema de las pastillas y parecía que el gran enemigo de la noche, el gran enemigo de la juventud eran las pastillas, que lo son porque la droga está mal, las drogas son malas, aclararlo. No quiere decir que... ¿Pero qué vas a plantear? ¿Que ahora también son los patobicas los enemigos de la noche? Por supuesto, y no es de ahora. Pero eso no es generalizar. A ver, como es generalizar decir que las fiestas electrónicas son malas y la gente va a drogarse, o sea, sin intención de generalizar, estas cosas no suceden ahora por primera vez. Estamos cansados de saber del abuso que cometen los guardias de seguridad en los boliches. Ahora es terrible, pasó a mayores, pero los abusos de guardias de seguridad en los boliches suceden todos los fines de semana. Como todos los fines de semana los chiquilines toman pastillas también. Pasa que no todos los fines de semana los chiquilines se mueren y bueno, no todos los fines de semana un patobica abusa de tal manera que el pobre chiquilín quedó en un hospital en un estado súper reservado. Pero eso es moneda corriente. La noche probablemente sea lo que tú dices, pero a mí me parece que el hecho concreto es un homicidio. En realidad, de un tipo que supuestamente está para guardar... Bueno, es, a ver, un intento, claro. No llegó porque hoy casualmente escuché a Mauricio rectificarse de que no había fallecido porque había dado una información que no era la correcta en la mañana en la radio. Como que la persona estaba aparentemente evolucionando bien. Pero digo, en el caso concreto es como si lo tiraras a matar, porque a ver... Supuestamente, si tirás a una persona de esa altura y la empujás en la madrugada, a las 6 de la mañana todavía no está claro, obviamente que lo estás tirando como para que se mate. Es despreciable el hecho. Entonces, y lo único que quería comentar es, no entiendo el fallo de la justicia de procesar sin prisión a 3 personas que estuvieron presentes, que efectivamente, pero que de alguna manera son cómplices de una situación, a ver... En el sentido de que la encubrieron, no sé cómplices en que también lo tiraron, pero encubrieron el hecho. Si esto no hubiera salido a luz, no sé si alguien no hubiera dicho nada, de pronto se hubiera lastimado y Santas Pascuas, no sé. Me parece que la justicia fue muy liviana. Sí, a ver, es despreciable el hecho, sin lugar a duda, pero hay que estar a los hechos que surjan del expediente y el juez y el fiscal se atienen a lo que surge del expediente. Ya de hecho se aplica una imputación de un delito ultraintencional como el de las lesiones graves por el peligro de vida que tiene la víctima, sin lugar a dudas. La expresión ultraintencional no quiere decir súper intencional. La ultraintención es una especie de mezcla de dolo y culpa. Es algo híbrido que generó nuestro legislador y que en definitiva dice aquellos casos que no son intencionales y que no son culposos, se aplica la ultraintención. Entonces, bueno, dice, yo quiero un resultado, quiero pegarle una piña a alguien y en realidad lo que yo le pego la piña y me preveo que algo más puede ocurrir. Que cae en una mesa. Que se puede caer y que incluso se puede morir, pero yo igual le pego igual. Bueno, ahí tenemos un caso de ultraintención donde excede
la intención inicial. Pero empujar a alguien 8 metros para abajo... Bueno, ahí hay un exceso en el sentido de decir, bueno, el patovica va a reaccionar contra esa persona. Además, ni siquiera lo fue a atender, porque si realmente por eso la misión de este asistencia. problema y el... Por eso la misión de asistencia. Acá viene este otro capítulo del tema, ¿no? Y es amenazar a los testigos de que acá no pasó, no viste nada, no viste... Bueno, no hay duda de la intención. Sinceramente, Victoria, no me canso de recordar un hecho luctuoso del cual no hay ninguna persona responsable que haya pagado ante la justicia, que es el martirio y la muerte de Jorginho Goulart, uno de los músicos populares más importantes de este país. Hay determinadas repercusiones de prensa en esta semana que hablan que el mismo empresario que estaba a cargo del lugar donde se le pegó una paliza hasta dejarlo en estado de coma a Jorginho Goulart es el que estuvo a cargo de este evento. Entonces, ahí es donde empiezo a entender al diputado Andrade y su ley de responsabilidad penal. O sea, lo empiezo a entender. ¿No será el momento de analizar quiénes son los empresarios que están organizando estos eventos donde ponen a estos patovicas violentos, asesinos? Bueno, se sabe que tuviera antecedentes este trabajador de seguridad en ese sentido. Pero no es una cuestión de antecedentes penales en esto. A ver, no, digo a la hora de quien contrata la responsabilidad que le cabe, diferente, ¿no? Y puede no tener antecedentes penales. Pero seguramente tenga algún antecedente de abuso no denunciado, de este abuso que yo te decía, vos no entrás, o algún empujón. A todos esos antecedentes me refiero. Está bien, pero eso es difícil. Primero, es difícil saberlo. Y segundo, no creo que un empresario que organiza este tipo y que los contrata para eso, justamente tome en cuenta si el tipo empujó a uno alguna vez, al revés, lo empujó a uno, no pasa nada, lo va a contratar de nuevo. No podés controlar lo que puede hacer tu empleado, eso es un tema de que llevado a este extremo, ¿no? ¿Cómo sabés la conducta que puede tener esta persona? No podés controlarlo, pero ¿sabés qué pasa? Podés tomar prevenciones, pero hay algún tipo de conducta, que es esta conducta de amedrentar a los chiquilines y a los que van a las fiestas, que son buscadas. Sí, a veces también está esa posición. Bueno, eso es lo que vos planteabas al principio, ¿no? No la generalización extrema, si querés, de los patovicas, el peligro de la noche, pero bueno, ¿algo hay? El tema es la violencia. Vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompaña, Álvaro Portillo, que es sociólogo. Gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. ¿Qué lectura hace de un episodio como este? Antes que nada es muy triste, muy doloroso. Yo estoy pensando en este momento en la familia de ese muchacho que está allí entre la vida y la muerte, porque fue una noche ahí a divertirse. Vaya a saber qué hizo, no hizo y cómo acabó. No importa, nada, no puede haber hecho nada que justifique que te empujen 8 metros para abajo, nada. Y además estaban, de hecho se sabe, porque hay un amigo que lo estaba acompañando, esperando a otro en una zona de exclusión, o sea, tampoco estaba ni haciendo ningún lío ni nada que se parezca. Entonces, yo creo que en la superficie hay esa discusión de alguna forma jurídica, como ustedes lo planteaban. Yo estoy totalmente de acuerdo con Selva. Me llamó poderosísimamente la atención el decreto del magistrado dándole simplemente, no sé si lo llega a procesar, pero sin... Sí, procesamiento sin prisión, a los tareas otros comunitarias. Absolutamente. Pero yo en realidad diría que me parece que hay que ir más a fondo. ¿A dónde? ¿Por qué tiene que haber patovicas? ¿Por qué tiene que haber drogas? ¿Por qué tiene que haber un descontrol como el otro día en Buenos Aires, en una fiesta? Los patovicas no solamente están en boliches que tienen algunos empresarios con buenos antecedentes. En una fiesta de 15, importante, grande, quien lo organiza es parte del código existente, tiene que contratar patovicas. Y no estamos pidiendo un policía por cuadra nosotros. Entonces, o sea, en realidad... Yo creo que esto no es ajeno a la violencia en las hinchadas, no es ajeno a la violencia doméstica, no es ajeno a todo lo que ocurre alrededor de la droga. Entonces, yo creo que hay un problema cultural, una patología cultural muy fuerte. Allá por el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, la humanidad occidental conoció dos valores que se fueron introyectando progresivamente, que fueron el autocontrol y la fuerza de voluntad. Y de alguna forma, las sociedades modernas se estructuraron sobre la base del autocontrol y la fuerza de voluntad, con una serie de roles, a veces muy rígidos, establecidos en los distintos integrantes. Por la segunda mitad del siglo XX, por los años 60, todo esto se empieza a desdibujar. A partir de una serie de críticas muy válidas y muy compartidas de una cantidad de instituciones que provenían de aquella época, que eran injustas, inequitativas, explotadoras, como quieramos llamarle. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La disolución de ese esquema anterior, de ese antiguo régimen, no ha sido sustituido por algo nuevamente, debidamente estructurado. Y de alguna manera estamos en una situación, como se dicen los sociólogos, de anomia, como de todo vale. Y en ese todo vale, ¿quién es el que controla? El más fuerte, el que contrata patovicas, el que maneja la droga,
el que es empresario de un emprendimiento X o de allá. Entonces, yo creo que como sociedad es esto lo que tenemos que discutir. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con unos valores que entraron en crisis, fueron disueltos y no los hemos sabido sustituir? La buena noticia es que la sociedad sigue teniendo un componente interior extraordinario. Veamos lo que está pasando en Dolores. Veamos cómo reaccionó la sociedad uruguaya frente a esa tragedia espantosa que nos vino dada por la naturaleza. La solidaridad, la entrega, el pensar en el prójimo. Hay reservas. También en esas reservas está el hecho que reaccionemos ante situaciones como estas y nos sumemos a la denuncia. Ahora, ¿no? junto con esa reacción, creo que tendríamos que hacer muchísimo más énfasis en cuestionar roles, en de alguna forma devolver una idea de valores, de cómo funcionar en las relaciones interpersonales, de que es absolutamente sano e indispensable divertirse, particularmente para los jóvenes. Pero no hay que hacerlo a través de las drogas, no hay que hacerlo a través de las trompadas y de la violencia y del descontrol. Qué cosa más hermosa que ir a ver un partido de fútbol y apasionarse con el cuadro del cual uno es hincha, pero de ahí a entonar un cántico celebrando el asesinato de la otra hinchada a un integrante, es espantoso. Entonces, hay una situación cultural instalada que me parece que hasta que no la ataquemos de fondo, es decir, bueno, vamos a seguir cada vez más con problemas. Y sí, caemos en la discusión jurídica, porque en definitiva son transgresiones de una estructura jurídica que a su vez también es obsoleta. Todo lo que se ha venido diciendo ahora, a mi modo de ver, sobre la transformación del proceso penal, es una muy buena noticia. Tenemos un proceso penal de casi un siglo de existencia, para otra sociedad y para otro mundo que dejó de existir hace mucho tiempo. Entonces, pero tampoco el tema es solo jurídico. El tema de lo jurídico, la necesaria represión que debe de existir para controlar en la sociedad, todo eso son epifenómenos que en última instancia se corresponden con un problema más profundo que mientras no se supere vamos a estar en problemas. Bien, ahora en el mientras tanto, es muy interesante por supuesto todo lo que plantea y es absolutamente real. Ahora en el mientras tanto, sigue habiendo eventos públicos, masivos, con jóvenes mayormente, pero también con adultos, y la seguridad siempre es necesaria, al menos hoy en el estado de situación. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, Vero, si la pregunta encuentra respuesta en la gente en casa. Exactamente, Victoria. Es por eso que la compartimos con todos quienes nos están mirando. Con respecto a los patobicas, la pregunta es la siguiente. ¿Falta control en contrataciones? Y nos pueden hacer saber qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com, o si lo prefieren también se pueden comunicar a nuestro Twitter, @estabocasmia12, o a nuestro Facebook, estabocasmia12. Ya estamos recibiendo algunos SMS que llegan con comentarios al respecto de este segundo tema de hoy, así que si quieren que leamos el suyo también en pantalla, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Bien, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Las amapolas